Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver una serie de libros que sin duda te sacarán una sonrisa. Libros adorables, libros con final feliz, libros optimistas, libros con unos personajes tan cookies que quieres abrazarlos a todos y llevarlos siempre contigo en tu corazoncito. Esa clase de novela luminosas que siempre viene bien leer, que son tan reconfortantes, tan agradables. Y vamos a empezar este recorrido, en este viaje de novelas lindas por La casa en el mar más azul de T.J. Clune, que es una historia de fantasía, unos niños que viven en un orfanato junto al mar y que van a recibir la visita de un hombre de ciudad amargado que es inspector y va a comprobar pues, que en este orfanato las cosas marchan favorablemente. Este orfanato es de especial interés para la gente para la que él trabaja, ya que los niños que allí residen son niños que se consideran peligrosos porque tienen unos poderes muy especiales, pero en realidad estos niños son niños a pesar de todo ese poder tan grande que tienen y que preocupa a ciertas personas y por eso mandan a este inspector. Son niños muy inocentes, con muchas ganas de jugar, de divertirse, disfrutar, a veces de forma macabra y siniestra, sí, pero al mismo tiempo muy linda, muy bonita. Además le van a enseñar muchísimas cosas a este inspector, que va a aprender mucho, que va a descubrir qué es lo que de verdad importa en este lugar. Y bueno, todos los personajes son muy lindos y el final es tan precioso como todo el resto de la historia. La segunda novela que te hará sonreír es Omnia de Laura Gallego. Esta es la historia de un niño que por accidente pierde el peluche de su hermanita y decide comprar otro por internet, pero resulta que el peluche, debido a algún error en el catálogo o algo así, pues no está disponible, no está a la venta. Y este chico pues no se conforma con esto, está decidido a ir allí, aunque tenga que ir a los almacenes de esta tienda online a buscarlo, va a ir, va a coger el peluche y se lo va a devolver a su hermanita. Y bueno, pues sí, al final el chico consigue efectivamente llegar a los almacenes de esta tienda misteriosa, pero encontrar el peluche va a ser bastante más complicado, ya que se verá obligado a trabajar en este extraño lugar, donde conocerá a los peculiares trabajadores encargados pues, de registrar los envíos, de empaquetar todos los objetos y hacer pues, todas estas labores que hacen que esta tienda online, este negocio pueda seguir funcionando. Es muy curioso, me resulta muy gracioso cómo mezcla algo tan mundano para nosotros como es comprar por internet y el funcionamiento pues, de una gran tienda, de unos grandes almacenes, y lo convierte en una fantasía que, a pesar de que suene tan aburrido de, bueno, pues es un chico que ahora le pone a trabajar empaquetando cosas, está lleno de color, es una novela llena de imaginación, muy divertida, con un final feliz y con unos personajes que desprenden una gran creatividad y muchísimo color. A continuación, no tengo como tal un libro que recomendar, sino que tengo a una autora que es Gloria Fuertes, una poetisa que se dedicaba sobre todo a escribir poemas para niños, y ya os podéis imaginar, por lo tanto, que son muy dulces, que tienen una gran alegría, una gran ilusión, que están llenos de esa inocencia y ese juego tan característico de la infancia. Es una autora que pues descubrí hace poco. Bueno, yo vivía en un pueblo donde el colegio se llamaba Gloria Fuertes, entonces su nombre
sí que me resulta familiar desde hace tiempo, pero no me había puesto a investigar sobre su obra y todavía soy bastante inexperta en esta autora, pero he leído algunos de sus poemas y son tan lindos que no podía resistirme a recomendarla aquí, a animaros a que busquéis poemas suyos, a que los leáis, a que disfrutéis con esos sentimientos tan preciosos que transmite. La siguiente novela es un retelling de un cuento clásico de los hermanos Grimm y es Allerlei Bewogenes de Yvonne Bundersee, que creo que por desgracia no está traducido al español. Mi historia con este libro es que estaba estudiando alemán, me lo encontré en una librería de Bremen y decidí darle una oportunidad y ¡wow! Es de esos libros que llegan en el momento perfecto, es un cuento de hadas con un final feliz y es la historia pues de una princesa que para evitar ser casada con su propio padre, un hombre muy dado a la ira y a la violencia, pues escapa, decide pedirle a su padre como condiciones antes de la boda una serie de vestidos especiales y un abrigo también muy especial y piensa que con eso será libre porque su padre jamás podrá cumplir los encargos, pero para su sorpresa y desazón su padre logra traer todas las prendas que ella le pidió y esto le causa a nuestra princesa una gran alarma y decide escapar, aprovecharse de ese abrigo que le ha pedido para camuflarse. Y así, en plena huida, es descubierta por un rey de un país vecino que la acoge sin saber quién es ella y decide darle un trabajo en las cocinas de su palacio. Y poco a poco pues los dos se van enamorando. Aquí ya la novela se distancia del cuento clásico del que le vino la inspiración. Aquí ya la autora usa elementos de su propia cosecha, de su propia imaginación, aunque sigue manteniendo esa esencia de magia y de fantasía tan especial que rodea a los cuentos clásicos. Y la novela es como una montaña porque al principio es muy fuerte toda la violencia que vive nuestra protagonista. Después, una vez que está en este otro reino, todo es de repente muy dulce y cada momento es que te saca una sonrisa cuando ves cómo interactúa con los niños o con los ancianos o cómo poco a poco va surgiendo el amor entre ella y el rey, pero al mismo tiempo pues se ven obligados a separarse porque él tiene que encontrar una princesa y ella no puede revelar su identidad. Ay, ya está, no tengo palabras, es mi expresión mi expresión facial es la que os va a contar lo que yo siento por esta novela. Y después de toda esa parte central más tierna, más sosegada, más dulce, llegamos al final y el final de nuevo es muy violento. Porque, bueno, van a pasar cosas malas, le van a pasar cosas malas sobre todo a nuestra princesa, pero al final no os preocupéis que va a tener su final de cuento de hadas, su final feliz, muy lindo y muy precioso, así que siento mucho que no haya una traducción en español, no sé siquiera si la hay en inglés, pero si lo encontráis en alemán y sabéis alemán, o si lo encontráis traducido, por favor, leedlo, porque es una maravilla. Si os gustan los cuentos clásicos, si gustan las historias de fantasía con final feliz, esta novela sin duda debe estar en vuestra lista de lecturas. Continuamos con una novela muy cortita cuyo final me dio palpitaciones, me dejó en estado de shock, paralizada de verdad, con una angustia, con un temor, y es La borra del café de Mario Benedetti, y a pesar de su agitado final, es una novela pues que está aquí porque sacar una sonrisa y puede que hasta os haga reír. Es una historia muy divertida. Es una novela que nos cuenta pues cómo un niño pues va creciendo, nos habla de sus recuerdos de su infancia con su madre,
con sus amigos en Uruguay, cómo va creciendo, sus amoríos, la primera vez que tiene relaciones sexuales y va contando una serie de anécdotas divertidas con las que yo creo que más de una persona se puede sentir identificada. Y a lo largo de la novela vemos que este personaje va teniendo una serie de encuentros con una muchacha y esta muchacha pues le gusta mucho, pero es una chica un tanto extraña y al final de la novela pues no puedo desvelar qué pasa, pero de verdad, ¡wow! ¡Wow! Es como que de repente has llegado al borde de un abismo y has saltado y estás en caída libre y estás sintiendo toda esa adrenalina. ¡Wow! Pero no os preocupéis que al final se pasa, al final se suspira de alivio y todo termina muy bien y es, como digo, pues una novela muy graciosa. ¿Cómo no? Si hablamos de libros para sonreír, para sentirnos arropados, confortados, no puede faltar Cuento de Navidad de Charles Dickens, la famosa historia del espíritu de las navidades pasadas, de las navidades presentes y de las navidades futuras que acudirán a visitar a un viejo amargado llamado Ebenezer Scrooge para demostrarle que está tomando un muy mal camino y para tratar de hacerle cambiar. Es un viaje pues de evolución, de cambio, de cómo una persona aprende a ver la alegría en las pequeñas cosas, a disfrutar de la Navidad, que eran unas fiestas que no le gustaban nada, a darse cuenta del valor que tiene la familia y de lo bonito que es encontrar momentos para disfrutar con la gente y que hacer el bien y ayudar a los demás es muchísimo más gratificante que llegar a casa después del trabajo y encontrarse solo y aburrido y triste en un rincón. Es una historia, pues sí, muy bonita para leer, sobre todo en Navidad, aunque se puede leer en cualquier época del año. Es un clásico fantasmas, época victoriana, pero al mismo tiempo, aun con esos elementos siniestros, la idea principal de la novela es eso, es cómo una persona puede cambiar, cómo puedes ser buena, cómo puede rectificar y escoger un camino mejor para él y para las personas que le rodean. A continuación os presento una de mis lecturas más recientes, que es El Club del Crimen de los Jueves, de Richard Osman, y es pues básicamente una serie de abuelos en una comunidad de jubilados que se reúnen para tratar de resolver antiguos asesinatos. Y este club, por supuesto, cuando de repente matan a un hombre en las cercanías del lugar en el que habitan, por supuesto decide que tiene que investigar, dejan a un lado todos los asesinatos pasados que tenían sobre el papel y de verdad pasan a la acción y se vuelven auténticos detectives y colaboran con la policía, aunque la policía los considera unos entrometidos y en más de una ocasión van a tener roces, pero aún así, bueno, a estos abuelos les da igual la autoridad y van a tratar de dar lo mejor de ellos para resolver este misterio. Aunque este primer asesinato no es el único que se va a cometer y van a descubrirse detalles sobre distintos miembros de esta comunidad de jubilados que, si bien no tenían que ver con el asesinato principal, sí van a generar una serie de pistas falsas, de confusiones y de misterios que nuestros protagonistas también deberán resolver. Me encanta un detalle del comienzo de la historia y es que al principio una enfermera jubilada es incluida como un nuevo miembro de este club y su líder le pregunta cuánto tiempo puede tardar una mujer en morir desangrada. Y esta es una pregunta que vais a leer la novela y os vais a olvidar de ella porque, bueno, pues era un caso del principio que estaban resolviendo antes de centrarse en lo que de verdad importa, que es este asesinato que ocurre en el momento actual y otro que sucederá después. Pero cuando lleguéis al final de la novela, os vais a dar cuenta de que esa pregunta y ese caso era muchísimo más importante de lo que pensabais. Y wow, a pesar de ser un thriller,
es una novela muy divertida, muy graciosa. Richard Osman crea unos personajes muy auténticos, genuinos, cada uno con su propio pasado, sus propias anécdotas peculiares, su forma de ver la vida. Y es muy gracioso también cómo trata todas esas limitaciones de la vejez, cómo nos habla pues de que quizá los ancianitos que viven en esta residencia, en esta comunidad de jubilados, pues tienen limitaciones de movimiento, no podrían haber sido lo suficientemente rápidos para haber actuado en uno de los asesinatos, o cómo van conduciendo y van mirando un mapa porque no pueden usar un GPS, entonces cómo tienen estas limitaciones pues de la movilidad, o tienen que tomarse alguna medicación, o no entienden bien la tecnología, o el lenguaje, la jerga que usa la juventud en la actualidad. Todo eso los hace muchísimo más humanos, muchísimo más creíbles, aporta una gran verosimilitud a la novela, sin que perdamos un ápice de admiración por la inteligencia y la dedicación de estos abuelos. Así que os animo a que leáis la novela y los conozcáis, porque sin duda os sacarán una sonrisa. Vamos con una novela que yo considero un clásico en fantasía, que es Momo de Michael Ende. Momo es el nombre de nuestra protagonista, una niña adorable, llena de imaginación, que ha venido a la ciudad, nadie sabe muy bien cómo, a iluminar las vidas de las personas que se cruzan en su camino. Una niña preciosa que disfruta jugando con sus amigos o escuchando a los adultos y dándoles consuelo, y que pues va a ver cómo poco a poco se queda cada vez más y más y más sola porque unos hombres, los hombres grises, están amenazando a la humanidad, les están engañando con una especie de caja de ahorros del tiempo y les están diciendo básicamente pues que están perdiendo el tiempo y deben ahorrar y deben trabajar para luego tener más tiempo en el futuro, y todo el mundo se vuelve tan loco, se centra tanto con esta obsesión de ahorrar tiempo y de la productividad que ya no tienen tiempo de jugar o de hablar con Momo, y al final será esta pequeña Momo la que salvará a la humanidad de esta amenaza. Es una historia muy linda que detrás de esa apariencia de historia de fantasía para niños esconde un mensaje muy profundo que te llega al corazón aún siendo adulto. Continuamos con Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, otro clásico de fantasía. 7 libros preciosos de niños que viajan a Narnia en algún momento, de distintos personajes de este mundo. Quizá el más famoso de ellos sea El león, la bruja y el armario, la historia de 4 niños que cuando huyen al campo de la Segunda Guerra Mundial y se refugian en una casa, encuentran un armario que es un portal mágico a este mundo llamado Narnia, que ahora está viviendo bajo el yugo de una reina, una bruja perversa. Y estos 4 niños, con la ayuda de muchos personajes entrañables de este mundo, liberarán a Narnia de este mal y se convertirán en sus reyes y reinas. Y es una de estas historias clásicas de niños que viajan a un mundo de fantasía, con lo cual os podéis esperar momentos muy tiernos, momentos de estos que te abrazan, que te hacen sentir calidez a través de las páginas de un libro. Y ya para terminar con estos 10 libros preciosos, lindo, dulce, luminoso y al final felices, llegamos a Las ventajas de ser un marginado de Stephen Chbosky. Nuestro protagonista es uno de los personajes más realistas que he encontrado. La novela además tiene una estructura muy creativa porque está hecha en forma de cartas que Charlie, un joven chico que estudia en el instituto en Estados Unidos, le envía a no sabemos quién, y de alguna forma el lector se siente como si las cartas estuvieran dirigidas pues a sí mismo, a él mismo, a ella misma, y es imposible no sentir
de alguna forma que tenemos que ayudar a Charlie, que tenemos que protegerlo, consolarlo, aconsejarle, es pues un marginado, como nos dice el título de la novela, no tiene muchos amigos, es un muchacho muy sensible, muy introvertido, y nos va hablando pues de las cosas que le suceden a sus amigos, a su hermana. Una novela bastante normal de la vida de un chico en el instituto y de cómo va encontrando poco a poco su camino. Y al final pues vamos a descubrir que Charlie tiene un secreto oscuro, tiene un trauma que no está resuelto, que en el fondo le está limitando de alguna forma, le está poniendo una traba para realmente disfrutar de la vida. Y es algo, es muy oscuro, se revela al final de la novela, pero es muy bonito ver cómo él va sanando y cómo toda su familia, todos sus amigos le apoyan y va saliendo adelante con muchísimo, muchísimo optimismo. Y hasta aquí llegamos. Esos son los 10 libros que os sacarán una sonrisa. Terminamos esta preciosa recomendación. Si habéis leído alguno de los libros o si tenéis alguna otra recomendación de libros adorables, por favor, dejadlo abajito en los comentarios, que me encantaría leerlo. Nos vemos en la próxima.